Hola, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Entre Enigmas y Misterios. Hoy les traemos un programa espectacular también, como se los habíamos prometido, historia de leyendas, estas leyendas paranormales, unas serán realidad, otras serán inventos de los pueblos, pero como les habíamos dicho, lo vamos a hacer siguiendo cada uno de nuestros países de Latinoamérica, de Chile hacia arriba. Y precisamente el día de hoy vamos a continuar con Argentina. Ya Chile lo dejamos en los videos pasados, así que si te animas puedes encontrarlo en las 2 semanas anteriores, que teníamos leyendas chilenas parte 1 y leyendas chilenas parte 2. Y hoy comenzamos entonces con la leyenda argentina. Buenas noches, Raquel. Buenas noches, Zoe. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando una vez más. Y tal como Zoe lo estaba comentando, vamos a comenzar ahora con el ciclo de leyendas argentinas. Y bueno, lo que pasa es que averiguando un poco sobre este hermoso país y su mitología y sus leyendas, nos damos cuenta que es un país rico en ese tipo de historias. Tienen muchísimas historias que seguro ustedes han escuchado, sobre todo las personas que viven en Argentina. Y los que no viven en Argentina pues van a tener la oportunidad de conocerlas de la mano de nosotros y después indagar un poco más sobre cada una de ellas. Y vamos a comenzar hablando de uno en particular que se llama el bombero. Pero ¿quién era el bombero? El bombero es una leyenda, se escucha no solamente en Argentina sino también en Paraguay y en Brasil. Pero es como un protector de la naturaleza. Hay personas que lo identifican o personas que dicen haberlo visto, que es una persona, que es un ser de baja estatura, pero también hay personas que dicen que es un ser de alta estatura y fornido, que tiene vellosidades en diferentes partes del cuerpo y que se encarga efectivamente de proteger lo que es la naturaleza, lo que son los sembradíos, los animales, los árboles, pero también es un poco vengador cuando se encuentra con personas que realmente están haciendo daño en la naturaleza. Llámense pescadores que van a los ríos o a los mares a hacer ese trabajo de pesca, pero por diversión, ni siquiera para obtener su alimento, sino que ya es por algo de ocio. Y así también las personas que talan árboles, que matan animales en los bosques, pero de manera violenta y malvada, solamente para el placer y el gusto de cada persona. Entonces, cuando se contacta con ese tipo de seres, de personas que hacen tanto daño, él lastima a esos seres y en algunas ocasiones dice que los mata. ¿Qué otra información por ahí? Bueno, que ellos pueden ser amigos o enemigos de las personas, como tú estás comentando. Todo va a depender también de cómo los traten. Tienen muchas características de un duende. Cuando nosotros leemos lo que hace un duende en la naturaleza o un gnomo en la naturaleza, pero bueno, como comenta Raquel y como comentan estas personas, pues lo han visto de distintos tamaños. Él a veces también protege a las aves, o sea que se dedica a proteger a toda la naturaleza. Así es. Protege a las aves y se convierte en ramas para que cuando las aves se posen en él se comunica con ellas silbándoles. Entonces tiene esa conexión muy profunda con la naturaleza y obviamente si se meten con la naturaleza, él va a buscar una especie de venganza. También se dice que el bombero secuestraba a los niños, pero no a todos los niños, secuestraba a los niños muy traviesos, que también hacían sus maldades, porque hay niños que son extremadamente traviesos y le hacen maldades a los animalitos, que si voy a matar a este animalito o lo voy a golpear, le lanzo piedritas a las aves. Entonces este tipo de niños que eran muy traviesos, se dice que él los secuestraba y era para absorberle la sangre. Entonces no sé si será verdad, no sé si será mentira. Yo creo que tiene una parte de verdad, sí, ciertas cosas de este ser, y quizás las otras
son como para asustar también, porque se decía que las madres asustaban a los niños con él. Que se quedara en su casa, que se portara bien, porque si no iba a llegar el bombero. Bueno, y también hablan de que hay personas que le piden al bombero para que les dé una buena cosecha durante el año, pero que él hace caso, él ofrece esa o da esas dádivas para que le den una buena cosecha, a cambio de que durante un lapso de 30 días ustedes le tengan que colocar aguardiente y tabaco como ofrenda. Si no lo coloca, pues él se molesta y por supuesto el efecto es totalmente contrario. Y que también protege a las madres embarazadas, a las mujeres que están embarazadas, durante la noche las protege para que den a luz a sus bebés sanos y salvos. Pero es como dices tú, tal cual como conocemos las historias de los duendes que cuidan, que protegen, pero que son también delicados en el momento de que se meten con exacto, él. No le gusta que se mal. burlen de él, no le gusta que nombren o que mencionen su nombre en voz alta, y que se burlen de la forma de su silbido, del sonido de su silbido, porque eso lo enfurece. Sí, no, y otra cosa que me dio risa también es que él puede atacar a las mujeres infieles, imagínate tú. O sea, que él está en contra de las cosas que no son buenas. La ilícita, la ilegal. Sí, las cosas ilegales, las cosas escondidas, no está de acuerdo. Entonces obviamente él va a buscar atacar y asustar a este tipo de personas. Dice también que a veces llega en las noches y tira las ventanas de las casas, asusta a las personas. Y en el mes de octubre, la primera semana de octubre, estuve leyendo por aquí, él según baja de las montañas, de los bosques, con su sombrero de paja y se hace presente y la gente lo puede ver. Ay, pero hablan de octubre, las personas de octubre son así media. Sí, más o menos. Pero, él dicen que él puede llegar también a tener una venganza o a azotar a algunas personas a los que no coman en su honor. O sea que también es delicado. Ah, bueno, yo creo que tiene que ver mucho con sí, ese signo Libra. Que somos delicados, así es. Entonces, bueno, esta es la historia del bombero. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Tendríamos que ir a o que nos dejen Argentina. en el comentario allí si lo han visto o que han escuchado sobre el bombero. Exactamente, así es. También tenemos otra historia, Raquel. Sí. La historia de Luz Mala. Luz Mala. Me llamó mucho la atención esta historia, ¿sabes? Porque primero que es común entre los cerros de Mendoza y también los de Tucumán. Me parece que en esa zona de Tucumán se dan mucho todas estas cosas de leyendas, ¿no? Todos estos temas. Pero se dice que se conoce como luz mala o como farol de mandinga. Hablan de que es una especie de luz que sale cuando ya cae la noche, y que hay personas que dicen que esa luz cada vez que aparece es un alma en pena que te puede estar mostrando donde tienen enterrado algún tesoro o donde están enterrados sus huesos, pero que las personas que se quedan también fijamente viéndola también reciben una especie de venganza o un efecto malo en su salud. Dicen, eso es una de las cosas que dicen. Y que me llamó también la atención, dice que el 24 de agosto, que es el día que se celebra a San Bartolomé, dice que es cuando más se puede ver esta luz, porque es como que cuando el velo que separa la parte de luz de la oscuridad permite que Satanás salga a la superficie y que se presente a través de esas luces, como tentando a las personas, a las que lo ven, con tesoros, con dádivas, pero siempre a cambio de algo malo. Bueno, pero es que se dice que en esas horas de la madrugada eso sucede. Así. Eso sucede a las 3 de la mañana, que hay personas que no lo creen. ¿Por qué me desperté? Sí, efectivamente, en esas horas de la madrugada el velo, por decirlo así, el velo con los otros planos es más delgado. Entonces podemos tener tanto conexión con una parte oscura como con la parte
de luz. Entonces sí se puede hacer presente muchas de esas cosas que están en estos planos, más que todos los planos astrales, que es el plano que está más cerca, más próximo a nosotros. el que sigue a nosotros, el plano astral, y es donde se pueden presentar este tipo de seres. Eso sí. Pueden bajar. Y bueno, esta leyenda me recordó mucho a la película de Disney, que es la de Valiente. Con la lucecita. Con la luz que, claro, que ella sigue, y que efectivamente, cuando en el trayecto de la película nos damos cuenta de que era como el alma de ese oso que estaba atrapado, o de esa persona que estaba atrapada en el oso, que necesitaba salir y liberarse. Entonces tiene mucho que ver quizás con esas historias, aunque según hay ciertos estudios científicos que hablan sobre un fuego fatuo, que es más o menos ese tipo de visiones que se dan por la presencia de fósforo y de metano que emanan de los cuerpos cuando están en descomposición, y que en varias ocasiones se han visto incluso en los cementerios sobrevolando ese tipo de luces, pero que viene siendo efecto de esa parte química del cuerpo cuando se está descomponiendo. Claro, lo impresionante es cómo se aparece en ciertos lugares, y es como que te guiara. Que te guía, claro. Te guía a un lugar específico, pero nadie se va a atrever a excavar ni nada. No, y sí lo han hecho, pero lo que han encontrado en su mayoría son cuerpos de personas. Entonces habría que escuchar o leer experiencias de las personas que nos están viendo, si han tenido contacto con este tipo de fenómeno, o que han escuchado y recordarle a las personas que muchas de estas experiencias paranormales, si bien pueden ser ciertas, recuerda que se presentan en lugares en solitario, casi siempre en lugares donde hay mucha soledad, mucho silencio. Es raro que con este día a día que cada uno de nosotros lleva podamos ver alguna presencia, y a lo mejor está allí, claro, está al lado de nosotros, está cerca, pero con todo este día a día no lo logramos ver. Lo dicen los especialistas en fenómenos paranormales, que obvio esas entidades, esos seres están día a día con nosotros, pero obvio, como hay tanto ruido, tanta luz, tanto alboroto, por decirlo así, no se ven, sino que se pueden percibir es cuando ya ha calmado todo lo que es ruido, cuando hay menos luz. Entonces, por eso es que normalmente a lo mejor nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, los que tienen sus bisabuelos vivos, han escuchado historias que ellos mismos han contado sobre seres extraordinarios, seres de otra dimensión, fenómenos paranormales, fantasmas, porque en esa época, quizás cuando ellos estaban vivos, no había una presencia de luz como la que tenemos nosotros ahora, ni había tantos autos, ni había tanto ruido generado por la misma modernidad. Sí, bueno, yo recuerdo, si nos vamos a esas historias, yo no sé si tú te acuerdas aquello que decían de mi abuelo. Sí. ¿Te acuerdas que él veía siempre por esos terrenos en soledad también? Porque en esa época pueblo no había tanta gente, y en esos terrenos, en esos sembradíos, él decía que siempre veía un niño que pasaba caminando, pero no tocaba la tierra. Y no tenía rostro. Y siempre lo veía. Entonces, donde uno dice, ¿existen o no existen? Claro que sí existen estos fenómenos paranormales, siempre han existido. Ahora es que muchas de estas cosas están saliendo a la luz. Y están siendo estudiadas. Pero siempre han existido en todas las épocas. Antes más que ahora se veían, por lo mismo que tú dices, había menos población, menos tecnología, menos industria, menos contaminación, porque eso también, la contaminación frena no solamente los efectos paranormales negativos, sino también los positivos. Entonces muchas personas no pueden ver otras cosas porque el efecto de todo esto a nivel mundial. Y no solamente fenómenos paranormales, lo más sencillo, ¿cuánto cuesta ver dentro de una ciudad el cielo estrellado?
Exactamente. Es así. Bueno, es que nosotros lo vemos, hablando de otras cositas así, nosotros lo vemos aquí en Santiago de Chile. Es raro que nosotros veamos pájaros cantando. Es muy raro. O sea, la ciudad está tan colapsada que no escuchas pajaritos cantando así en la mañana. Claro, hay demasiado construcciones. Exacto. Y ya no se Entonces, escuchan claro, casi. esas cosas es raro que se vean. Así es. Bueno, Raquel, fíjate que también hay una historia aquí que la llaman El Familiar. El Familiar, esta es una historia que se presenta en Tucumán, ¿verdad? Como tú dices, en Tucumán hay bastantes historias. Lo llaman El Perro Familiar, que hace desaparecer a las personas. Cuentan del año 1876. Cuando empezó el auge de lo que era la empresa azucarera. Hubo un terreno muy grande de Belisario Ortiz, si mal no recuerdo. Él vende lo que son esos terrenos y se los vende a Clodomiro y Leret, le vende los terrenos. Y a partir de allí se crea el ingenio azucarero. Que ingenio son las empresas encargadas de la producción de azúcar o de caña de azúcar, procesamiento de caña de azúcar, como el ingenio Bolívar. Exactamente. Y bueno, se dice que los trabajadores de allí, de ese ingenio, hacían pacto con el diablo para poder recibir más fortuna. No sé qué mayor información tienes tú acerca de eso. Según todos los ingenios tenían su perro familiar, porque efectivamente, como dices tú, los dueños hacían pacto con el diablo para poder obtener fortuna. En esa época el comercio del azúcar y todos sus derivados era muy solicitado y era algo que tú creabas la empresa y muy rápidamente podías obtener ganancias. Sin embargo, eso era lo que se decía. Ellos hacían el pacto con el diablo y el precio que tenían que pagar era que anualmente tenían que darle uno de sus peones o de sus empleados a ese perro para que éste se alimentara. Se decía, si el dueño cumplía con el negocio o con el trato que había hecho con el diablo, su negocio iba a estar siempre en la palestra, siempre iba a estar bien. Pero cuando dejara de generar ese pago que tenía que darle, entonces obvio su empresa iba a decaer, todos sus negocios iban a decaer. ¿Qué pasaba si el dueño fallecía? Que él tenía que legar ese conocimiento a alguien de su confianza para que continuara el pago, pero en su mayoría no lo dejaban y por ende quedaba el perro hambriento y eso generaba que las empresas decayeran. Sin embargo, esto también, aun cuando es una leyenda y que muchas personas que trabajaron en esos ingenios temían a ese animal, al perro familiar, se cuenta que en parte era una mentira generada por los mismos dueños, porque recuerden que en aquella época las personas eran esclavizadas para trabajar en esos lugares por altas horas, mucha cantidad de trabajo y por un sueldo mísero. Entonces, ¿qué parecido con la realidad? Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos adiestraban a sus capataces, le daban la orden a sus capataces de que aquel trabajador que se alzara tenían que matarlo. Y entonces colocaban esa imagen de que no, que fue el perro familiar el que lo mató, y creaban ese miedo, ese temor entre los mismos trabajadores, que obvio no se quejaban después, no se atrevían a decir nada por miedo a que les fuesen a hacer algo mal. Entonces, bueno, menos mal que eso de matar así a los empleados creo que ahorita no existe, o sí existe, pero no tanto como en esa época. No. Pero en realidad la esclavitud no ha cambiado mucho. Cambió de nombre. Cambió de nombre y sigue siendo lo mismo, pues, y los trabajadores y los empleados siempre con miedo de rebelarse, quizás por eso, porque les puede llegar el perro familiar. Claro, fíjate que esa historia del perro familiar ese fue
un tipo de auge que tuvo para esos años. Luego decayó el auge del perro familiar y luego posteriormente volvió a surgir para el año de 1976, 100 años después, cuando hubo el apagón, el gran apagón en Tucumán, que impresionantemente desaparecieron muchas personas, y era que militares, así como guardias, entraron en las casas de las personas que eran rebeldes y se los llevaron y los desaparecieron. Y el muerto, vamos a decirlo así, la culpa se la echaron al perro familiar, de que había sido el diablo que había estado suelto, porque de esos ingenios que ya no existían, y como tenía mucha hambre, quedó suelto y se alimentó de esas personas coincidencialmente en ese gran apagón. Bueno, como dicen por ahí, siempre hay un culpable. Y en este tenían que crear el perro familiar que sea el culpable, para que todos entonces se lavaran las manos. Así mismo. Así es, Raquel. Y bueno, tenemos también otra leyenda, esa me llamó bastante la atención. La llaman el almamula. Pero esta era una mujer. Se decía que era una mujer muy... alegre, sí, para no decir la palabra fea, pero promiscua, muy promiscua. Estaba con muchos hombres, y no solamente eso, era tanto su afán y su hambre de estar con hombres, obviamente eso viene siendo ya también una especie de enfermedad. Era tanta su ansia de estar con hombres que logró estar con su hermano, con su papá y con el cura del pueblo. Entonces, claro, ya después de allí le vino una especie de maldición, que ya Raquel nos va a ir comentando. Y bueno, que es la convirtió en un tipo de ser espeluznante. Sí, le dicen el almamula porque tenía algo parecido a una mula, pero era una mezcla de muchas cosas. Sacaba el corazón de la gente. ¿No estás diciendo? No sé si puedo decirlo ahorita. No, que tú también. Más bonito. ¿Por qué ella se convierte? Ah, ¿yo me convierto? No, ella. Bueno, sí, tal cual como estaba comentando Zoel, él tuvo relaciones con su hermano, con su padre y con el cura del pueblo, y eso le generó una maldición de Dios que la convirtió en una especie de monstruo, mitad mula, mitad persona, que lanzaba fuego por la nariz, por los ojos, y que emitía un relinchar muy espeluznante a las personas que lo escuchaban. Es más, dicen que hay personas que lo han escuchado en esas noches de lluvia, y aparte que está atada a una gran cadena. Entonces escuchan las cadenas y escuchan el relinchar, y eso que pone los pelos de punta. Ahora, eso por ahí es parte de lo que es la leyenda. Pero para el año 92, según cuentan, también hubo un caso especial en esas zonas también, hacia allá de Tucumán, porque la cosa es por allá. Sino que esto era en Santiago del Estero. En Santiago del Estero, correcto. Sí, perdón. En Santiago del Estero, que hubo un gran accidente por una caldera que entró en llamas y allí murió una chica. Ahora, eso pasó en el año 85, pero en el año 92 comenzaron a aparecer cadáveres de animales degollados, sin el corazón, destrozados, en una finca en específica. No recuerdo el nombre de la persona, y donde lo leí colocaban era un nombre ficticio para proteger la identidad también de la persona. Entonces consiguieron todo eso, y entonces el padre, el dueño de la finca, le dijo a su hijo que tenían que hacer un seguimiento porque no sabían cuál era el animal o quién era el que estaba cometiendo esos actos con los animalitos que ellos tenían en su finca, en su granja. Bueno, pasó una noche y el padre y el hijo salieron a lo que era el patio con armas para ver qué era, y lograron divisar una especie de mula que relinchaba. Ellos lanzaron disparos para que se fuera, pero ya el mal estaba hecho. Al día siguiente, cuando se salieron de su casa, se dieron cuenta de que los caballos les habían quitado las patitas, las patas, las piernas. Estaban todos sin corazón,
y estaban degollados muchos animales. Eso él lo cuenta a sus vecinos y sus vecinos a la siguiente noche se unen en la búsqueda de ese espectro, de ese animal que estaba cometiendo esos actos. Pusieron un pequeño marranito que estaba bastante herido como cebo, y en la noche siguiente lograron atrapar a la mamula que iba a atacar al cerdito, y cuando lo estaba atacando le dispararon todos juntos, lograron darle muerte, y cuando se acercaron a ver el animal se dieron cuenta que se había convertido en una mujer, y esa mujer era nada más y nada menos que la hija del dueño de la finca, que había fallecido en el año 85 por supuestamente ese incendio que hubo a consecuencia de una caldera. Cuando se dan cuenta, el hijo del hombre comienza a llorar y cuenta su historia y le dice al padre lo que realmente había pasado, y era que ella y su hermano habían tenido relaciones sexuales, no una sola vez sino en varias ocasiones, y que aprovecharon cuando su padre y su madre se iban a lo que era Buenos Aires. Ellos tenían relaciones y eso generó en ella una especie de maldición, que ella le dejó una carta escrita diciéndole que se tenía que ir por su seguridad, y que le dijera a su padre que no lo buscara. Entonces él armó esa especie de accidente para hacerla quedar a ella como que había quedado totalmente calcinada y que su cuerpo fue sellado y todo, y no lo consiguieron. A raíz de eso van al cementerio donde tenían supuestamente enterrada a la persona, y cuando exhumaron el cuerpo se dieron cuenta que eran cueros y huesos, pero de cerdo, de marranito. Entonces esa es la historia. O sea, sí, dicen entonces que el alma mula no es solamente claro, una sola persona, sino que son varias, se encuentran varias, sobre todo esas mujeres que cometen ese tipo de adulterio. Fuerte estos temas, estas leyendas de allá de Argentina. Y bueno, Raquel, para finalizar tenemos otra que es el futre. En realidad el señor era de apellido Foster, porque es una leyenda de un señor, un inglés, de apellido Foster. Y futre también le decían a los hombres elegantes, con prestancia, y así también le decían. Entonces, ¿quién era este señor? El inglés era como el encargado, el ingeniero, el director de lo que era la construcción del ferrocarril trasandino, que iba de Chile a Mendoza, en Argentina. Entonces, bueno, él estaba encargado de la construcción de esto, y tenía sus empleados, tenía sus obreros, todo esto. Esto fue en el año de 1910, 5 de agosto de 1910 fue que sucedió todo. Resulta ser que él, por lo que recuerdo que estuvimos escuchando, él tenía el dinero de las personas que le iba a pagar, pues el sueldo semanal de sus obreros. Él llevaba el dinero y no recuerdo bien qué fue lo que le sucedió al señor. Nada, que él tenía el dinero. Se dice que él vivía cerca de las inmediaciones de lo que era la construcción, y él escucha en la noche que alguien se mete en su casa, pero lo que hacen es no solamente robarle el dinero, sino que también le dan muerte, lo degollan. Y a raíz de eso queda el alma en pena del señor, caminando por todo lo que es los rieles del ferrocarril y en las inmediaciones, que sale por supuesto un espectro sin cabeza, con su cabeza tomada de la mano derecha, y lo que hace es preguntarle a los transeúntes, a esas personas que se las pasan vagando por allí, ¿dónde está su dinero? El dinero, que si saben dónde está el dinero que le robaron, que le tomaron a malas. No, y no solamente eso, sino que él también buscaba venganza, ya el alma busca venganza para aquellas personas que tienen deudas, con la justicia, o deudas de dinero, sea con la justicia o sea con cualquier otra forma. Aunque se dice que esta historia, Raquel, esta leyenda, tiene varias vertientes. Una comentan que fue en las mismas cuevas de Mendoza que lo robaron y le cortaron la cabeza. Otros dicen que fue en Chile, que fueron los obreros
que lo mataron para quitarle el dinero. Al final Lo mataron era para lo el mismo, dinero. lo mataron y lo degollaron para quitarle el dinero, y bueno, el alma de este señor continúa vagando en los rieles del ferrocarril, y me Y imagino no que está- hasta Bueno, pero no es tan leyenda porque Ujú. según hay en los cementerios que están cerca de esa zona, Ujú. hay una tumba con el apellido Foster que la gente dice que muy probablemente pertenecía a esa persona. Así es. Bueno, yo creo que por hoy tenemos bastante de leyendas chilenas. Ya sé. Argentina. Ay, pues, me quedé en Chile. Estamos hablando- bueno, de leyendas argentinas. Disculpen a los argentinos si me confundí. Ya sería la próxima semana con más leyendas de Argentina. Y bueno, espero que les haya gustado el material que les tuvimos para ustedes hoy. No sin antes invitarlos también a que se suscriban al canal, que le den like, que le den a la campanita para que les avisen cuando haya un nuevo video, y ya nos estaríamos viendo el próximo jueves a las 9 de la noche por este mismo lugar. Así mismo es. Bueno, que pasen todos muy buenas noches.